Señor presidente, bueno, yo esperaba que en realidad el Partido Nacional diera la fundamentación más detallada de esto, que como decíamos en el informe, no vino en el proyecto remitido por el gobierno departamental. No vino una fundamentación de por qué se presentaba la adecuación. Lo que vino fue nuevamente volver a hablar de los 93 millones que nunca lo pudieron demostrar, decir que el préstamo de 50 millones de dólares que se votó era una deuda de la administración de Frente Amplio, cuando en realidad se votó para que el Partido Nacional ingresara con dinero. A quejarse de los aportes nacionales, cuando no hay ningún incumplimiento. Los aportes nacionales cumplen con lo que está en el presupuesto nacional y los acuerdos hechos en el Congreso de Intendentes, donde el Partido Nacional es mayoría. Por lo tanto, antes de cambiar, también ponen en el informe como un problema que se destinaron 4,5 millones de dólares por los eventos climáticos. Pero cuando sucedió eso, en esta junta departamental hubo intervenciones aplaudiendo de que en el presupuesto se habían previsto la cifra, y es verdad. Se previó una cifra que corresponde, que es el 1% del total del presupuesto, pero además se generó un artículo en el presupuesto que llevaba hasta un 8% del presupuesto para atender estos eventos y reforzar rubros. Fue ponderado y aplaudido en intervenciones la visión del intendente para hacer esto. En este informe se habla como que fue un problema atender los 4,5 millones de dólares. Sobraba, ¿no? En total podían, solo el 1% ya eran 8,2 millones de dólares. Entonces tenemos una adecuación presupuestal que no tiene la fundamentación o las razones por las cuales se hace en el informe remitido en el expediente 408. La adecuación en sí parece que el mundo empezara en el 2018. Hubo un presupuesto, hubo el año 2016 y hubo el año 2017. Y tiene que ver, no puedo mirar la adecuación, sino miro qué pasó en el 2016 y en el 2017. Y en esos términos lo que pasó, que en esos 2 años, solo de esos 2 años hubo 25,5 millones de déficit. 53, 55% del déficit que había acumulado al año 2015, en solo 2 años. Entonces, si partimos de ahí y veo la adecuación, lo que veo es que no hay ningún indicio de poder cambiar esa situación. No hay ningún indicio de abatimiento del déficit. En el mensaje original había la solicitud de una anuencia para 20 millones de dólares, que se separó y está en trámite, y que lo contamos hace un par de semanas atrás. Y eso también lo decimos en el informe. Aumenta el endeudamiento, que ya era de más de 67 millones de dólares al 2017, a diciembre, y que significaba un 93%
de las anuencias otorgadas, que era la de 50 millones y 20 millones más, que a posterior se pidieron cuando el gobierno departamental decide cancelar el fideicomiso para el centro de convenciones y obviamente había que hacerse cargo de una deuda de 10 millones y medio de dólares del Banco República que estaba vinculada a la venta de tierra del fideicomiso. Ahora se pidieron 20 millones para cubrir 10 y medio, ¿no? No se pidieron 10 y medio u 11, no 20, 9 millones y medio más. Y eso influye en los déficits porque hay que pagar los intereses. En definitiva, vamos a una adecuación que la perspectiva que tiene es seguir aumentando el déficit. Una adecuación que nos plantea un aumento de la recaudación que es difícil de entender. Y es difícil de entender los 1.000 millones de aumento de recaudación, que cuando estuvieron los jerarcas del gobierno departamental en la comisión les preguntamos en qué se basaba, porque no hay ninguna fundamentación o desarrollo en que se basa. Es, para ser más gráfico y menos entreverado con la cifra, un 20% más de lo que se recaudó en el 2017, que fue una buena recaudación, dicho por el propio director de Hacienda. Cuando hacemos la pregunta, lo que nos contestan es que eso está vinculado a los convenios para la regularización de deuda. Esa fue la respuesta que nos dieron. Cuando miramos los números, por convenio se piensa recaudar nada más que 100 millones 50.000. Dista mucho del aumento total de la recaudación. No hablo de todos los ingresos que se hablan, yo digo de la recaudación de los ingresos departamentales solamente, donde hay algunas cifras que nos llaman la atención. Porque, a ver, 100 millones 50.000 por los convenios, 300 millones por intereses y comisiones. ¿Intereses de qué? Sobre los convenios. Y se va a recaudar más de intereses que de capital. Imposible, ¿no? Porque le estaríamos cobrando entre el aumento de la unidad indexada y una tasa de interés que acá figura el 10%, pero tendríamos que llegar a un 300%. No es real. No es real el aumento de los ingresos que se están planteando. No quedó claro qué tierra era la que se iban a vender para llegar a más de 240 millones. No sabemos bien qué tierras son. Porque, a ver, urbanización al norte no nos da eso ni cerca, ¿no? Los precios que se han puesto son buenos precios para que la gente acceda a un terreno, es correcto, y lo acompañamos cuando se puso, como acompañamos para las cooperativas. Pero no llegamos a 240 millones, que además no solo hay que enajenar las tierras, sino que hay que cobrarlas en 2 años. Hay retorno por mayor valor, bueno, 215 millones. También de acá al 2020. El retorno por mayor valor, si se concretan todas las obras,
y pagan. Porque tuvimos, sí, que se vote. ¿Ya pasaron 10 minutos? ¿Verdad que no estamos votando? Sí, a ver. Yo dije, no. ¿Perdón? 25 en 30 afirmativo. Se te ensució acá el buzo. ¿Ahí? Sí. Ah, no. Me pareció. Me descuenta, ¿no? Y nosotros, cuando hicimos el tema de retorno por mayor valor, evidentemente se nos chifoteó algo, y fue que la obligación de cancelarlo cuando dan el final de obra. Y bueno, lo han sabido utilizar, ¿no? Se retrasan en las cuotas, pagan cuando quieren. Es un problema que, bueno, se pasó. Ahora, eso existe. Y va a seguir existiendo. En 2 años recaudar 215 millones es difícil. Pero no solo tenemos esto de los ingresos, que tomamos esto como ejemplo, y decíamos una adecuación que no apunta a revertir el déficit. Hay un aumento del gasto, lo decimos en el informe. Pero miren algunas cosas que realmente llaman la atención. Para las subrogaciones se disponen 337 millones de pesos. Subrogaciones, premio a los amigos, a los correligionarios. Para transferencias corrientes a organizaciones se disponen 232 millones, de los cuales menos del 1% es para organizaciones que se ocupan de previsión social, de la salud, de la cultura. El resto es para organizaciones generales. Bueno, hay algunas que hay pedido de informe, como se han realizado, que se llevan buenas partidas, supongo que están acá. Y con la transferencia a organizaciones sociales de capital, hay 99 millones, de los cuales la gran mayoría de esos 99 millones van para instituciones deportivas. No hay tampoco una transferencia importante a organizaciones culturales, sociales, de investigación. Entonces, se va generando ese déficit sin ver una inversión, sin una inversión de infraestructura ni inversión social. Limpieza, aseo y fumigación. Bueno, 1.800 millones. Limpieza, aseo y fumigación. Lo vamos a estar limpiito y fumigado. No tengo. Esto, algunos ejemplos. Pero, para no quedarnos en eso y que nos digan que hay palos en la rueda y esas cosas, se pueden solucionar algunas cosas, se podrían haber solucionado. Una de ellas ya la presentamos cuando discutimos el presupuesto quinquenal y no tuvimos, bueno, sí tuvimos un exitoso fracaso, ¿no? Porque no lo aceptaron. Vamos a volver sobre eso. Podemos llegar a plantearlo, y lo vamos a plantear.
y cambiaría algunos números, ¿no? Rebajaría de repente los gastos y se rebajaría en la cifra total de ingresos, que son los gastos designados, el artículo 23 del presupuesto, que autoriza gastar un 7% del total del rubro cero en cargos de confianza. Cuando hablo total del rubro cero entran los salarios, las horas extras, los aportes a la previsión social, las primas, los gastos con todo. Y en este acuerdo que se hizo con Avión se especifica que el aumento que tienen el acuerdo no corresponde o no se aplica a los cargos de confianza y los cargos electivos, o sea, el intendente y los alcaldes. Pero como aumenta el presupuesto del rubro cero, se dispone de más dinero para cargos de confianza que lo que está en el presupuesto quinquenal. Y eso puede ser mayor cantidad de cargos de confianza o un aumento para los cargos de confianza. A ver, en los cargos de confianza, si en vez del total del rubro cero se hace el resultante de la suma de los importes asignados para sueldos básicos de los cargos permanentes y de los contratados permanentes, significa un ahorro de 254.796.169 pesos. 7.700.000 dólares. Y si no se pusieran las subrogaciones para tener por lo menos un gesto de que se quiera arreglar las cosas, que son 337 millones, como ya dijimos, o simplemente se mantiene el valor actualizado del presupuesto quinquenal, hay otros 10 millones de dólares. Entre esas dos situaciones, 17.700.000 dólares. Casi que no se necesita el préstamo de 20 millones. O se necesita el préstamo de 20 millones para cubrir esto. El aumento del rubro cero, como decíamos, que supera largamente, como decíamos en el informe, supera largamente el costo del convenio con Avión, es una gran parte los 330 millones que aumenta la partida para subrogaciones. Y esto tiene que ver con lo que se escribió en el presupuesto quinquenal, que no me puedo dejar de nombrar, porque lo que estamos haciendo es cambiándolo. Entonces, se hacía referencia de que iba a ser una administración de austeridad y eficiencia. Bueno, la austeridad falta con aviso, ¿no? Con aviso de la cantidad que aumenta el gasto. Porque en la adecuación vuelve a aumentar el gasto y se rebaja la inversión. Ese déficit, como decía al principio, no tiene ningún viso honesto de que pueda ser amortizado o cambiado. Y en la austeridad no solo esto que hablamos de las subrogaciones y de los cargos de confianza. A ver, se siguen manteniendo que el intendente puede ingresar un 30% de personal a sus ojos. Se puede derogar ese artículo, no cambia nada la adecuación, pero va a cambiar los gastos y los costos. Pero no se hace.
Está acá una parte del tema, o sea, una sobrevaloración, porque no tenemos ningún elemento que fundamente los aumentos de los ingresos y de las recaudaciones. Y hay un aumento del gasto. Y hay un aumento de rubro cero mucho más de lo que es el convenio con avión. Tengo 5 minutos más, si no me equivoco. Voy a hacer uso. No necesita. Esto es una parte. La otra parte es la adecuación, la creación de aumento de impuestos y nuevas tasas, que pueden ser discutibles y podrían llegar a ser aceptables si se tuviera una discusión sobre el tema de forma más completa. Por ejemplo, la tasa de habilitación higiénica, que tendríamos que discutirla, no solo esto, sino tendríamos que discutir algo que está pendiente de que votamos el presupuesto quinquenal y que propuso el compañero Carlos Corujo, que era una especie de zonificación para la tasa de habilitación. Porque si bien escuché o leí, no me acuerdo, de que una justificación, que no es real, pero que una justificación era que el CONRA pagaba lo mismo que el almacén del barrio, ¿no? Que no es verdad. Paga más el CONRA. Pero lo que sí paga igual es el kiosco en Punta del Este y el kiosco en Pan de Azúcar. Y la realidad comercial es muy diferente. Las posibilidades de venta y de ingresos son muy diferentes. Y por eso se propuso y se aceptó y se votó en la Junta Departamental estudiar el tema para que fueran diferenciadas, de acuerdo a la realidad. Bueno, eso no se realizó. En general, las propuestas impositivas que trae, que ya dije, pueden ser de discusión y pueden llegarse a acuerdo, cometen un gran error el momento en que se hacen. Y no es un invento, ya el diario La Nación de la Argentina, que obviamente lo hace para favorecer las corporaciones turísticas de su país, ya empezó a usarlo. En una Argentina donde le hablan de que aumente un impuesto o hay un impuesto nuevo y tiembla todo el mundo porque están hasta la nuca, por no decir otra cosa. Y eso lo usaron y lo van a seguir usando en un momento complejo y donde inevitablemente vamos a ver disminuida la cantidad de turistas de ese país en el Uruguay. Mal momento, muy mala elección para plantear aspectos impositivos en alza. Más que sobrados motivos son estos para que no acompañemos en general esta adecuación presupuestal. No indica nada que modifique el déficit. No elige un buen momento para generar aumentos impositivos. Aumenta el gasto. Y tiene cosas como ser que a turismo, para propaganda y publicidad, no se le da un peso. Solo para imprimir folletos. Pero sí se le pide al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Economía que rebaje impuestos, que le dé impuestos, que le devuelva impuestos a los comerciantes de Maldonado, etc. No ponemos un peso de la Intendencia, le pedimos a nosotros. Contravenimos cualquier manual, ¿no? Porque cuando viene en época o se prevé en épocas de recesión, lo primero que dice un manual es que hay que buscar
el aumento del conocimiento del producto, sea publicidad y propaganda. 110 millones hay para eso. 0 para turismo, para la dirección del turismo. No hay una apuesta a revertir. Ahí sí a pedir, a exigirle a otros, pero no a poner de parte nuestra. Los impuestos, sí, son menores, pero también se contradicen con dos cosas. Un discurso permanente de la baja de coste del Estado. Y lo otro es que hace poco votamos en esta Junta, no nosotros, que toda propiedad horizontal que dé el final de obra de redondeo, que dé el final de obra, no se le va a cobrar contribución inmobiliaria hasta que no venda los apartamentos. Y por otro lado, generamos pequeños impuestos. Gracias.